¿Sí? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por asistir a la convocatoria que hacemos de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, que queremos tratar dos temas, que son los nuevos recortes que desgraciadamente hemos tenido conocimiento en los servicios sociales y el estado de la sanidad en Castilla-La Mancha. Pero antes me gustaría hacer una referencia al Día de la Mujer en la Ciencia. Yo creo que es importante. Lo lamentable es que no tengamos que acordar de la mujer y de la ciencia cuando nos lo indican un día internacional. Yo creo que es una de las tareas que debemos de desarrollar todos y cada uno de los días. Nos parece interesante la propuesta que hace el gobierno regional en torno a legislar sobre la ley de la ciencia. Lo que pasa es que sí que la vamos a leer de forma detenida, a ver si, como en otras ocasiones, se queda nada más que en un titular o verdaderamente tiene algún trasfondo la anunciada ley. De cualquier forma, no lo hemos visto reflejado en los presupuestos del 2020, esa futura ley, así que esperemos que esa necesidad que tiene toda la ley de estar dotada presupuestariamente se pueda conseguir en un futuro, pero actualmente, por ahora, solo queda en un titular porque no vemos dotación presupuestaria. Pero yendo a los dos temas que nos trae, ustedes recordarán que hace más o menos un mes, con el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la mano, anunciábamos y denunciábamos los recortes en las ayudas de emergencia social y en los ingresos mínimos de solidaridad para el 2020. Decíamos que había una reducción de al menos 2 millones de euros en el mejor de los casos, y el mejor de los casos es que se dotara esa partida extraordinaria de 5 millones que no estaba y que no está prevista por ahora y que se pudiera en un futuro incrementar. Pero incluso incrementándolo, como digo, habría 2 millones menos en el 2020 con respecto al 2019. Y esto lo decíamos posterior a que hubiéramos denunciado que la partida del 2019 se hubiera acabado en octubre, en el mes de octubre, efectivamente. Además, a lo dicho hay que añadir que la encuesta de población activa nos ha indicado que el desempleo en Castilla-La Mancha no está disminuyendo como en el resto de España y en todas y cada una de las comunidades autónomas, sino que en Castilla-La Mancha se está incrementando. En concreto, en Castilla-La Mancha se incrementó el desempleo en el 2019 con respecto al 18 en más del 3,58%. Había más desempleados en el 19 que en el 18. Todo indica que en el 2020 esa situación no va a cambiar y va a haber más desempleados. Bien, pues a pesar de todo, a pesar de que haya más desempleados, a pesar de que las dotaciones presupuestarias no fue suficiente en el 19, en el 2020 se reducen en 2 millones de euros. Y las primeras consecuencias comenzamos a verlas ya. Hay una nueva instrucción de la que hemos tenido conocimiento, instrucción para las ayudas económicas para abordar situaciones de pobreza energética en Castilla-La Mancha para el año 2020, que nos trae nuevos recortes. De las ayudas que hasta ahora se prestaban para abordar las ayudas económicas para la situación de pobreza energética, que eran 2 ayudas de 150 euros, quedan reducidas a la mitad. A partir de ahora solo se va a dar una sola ayuda de 150 euros. Hasta ahora esas 2 ayudas venían muy bien para las familias en extrema necesidad, para poder tener una ayuda a primeros de año y otra ayuda a final de año, coincidiendo evidentemente con el periodo de invierno, que es cuando más necesidades hay para poder calentar el hogar y para poder tener agua caliente. Bueno, pues el presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha decidido reducirlo al 50%, una sola ayuda. Pero no solo eso, sino que además pone más trabas para acceder a ella. Hasta ahora había excepcionalidades para poder acogerse a estas ayudas y en la nueva instrucción dice que no hay cabida para excepcionalidades. Es decir, tiene que estar en la situación de tener un menor de 16 años y encontrarte en una situación de pobreza extrema, como indica la propia circular. Pobreza extrema significa que una unidad familiar con un adulto tiene que tener una renta inferior a 370 euros mensuales. Evidentemente estamos hablando de una pobreza extrema.
si no te encuentras en ninguna de esas situaciones, no tienes derecho a esa ayuda para la pobreza energética. Es decir, un anciano que viva solo y que tenga una pensión de 400 euros no tiene derecho a poder acceder, porque no va a haber excepcionalidades. Esto es lo que está haciendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está quitando una ayuda que era relativamente rápida a la hora de la concesión, que tardaban entre 15 o 20 días en concederla, y ahora se tienen que acoger, si pueden, porque como he dicho, se reduce la partida, a la ayuda de emergencia social, que tardan entre 3, 4, 5 y en algunos casos hasta 6 meses, cuando lo hay, que como digo, el año pasado se acabó en el mes de octubre. Esa es la situación que tenemos, pero no es la única. También hemos tenido conocimiento, ahora que se han concedido los cupos para las ayudas a domicilio, que en los pueblos, principalmente en los pueblos pequeños, se han reducido las horas. Hay menos ayuda a domicilio en los pueblos pequeños. Nos parece una situación dramática, porque mientras que se articula un discurso para luchar contra la despoblación, este tipo de ayudas que van directamente a los ancianos que viven en la zona rural y que a la vez crea empleo entre principalmente las mujeres en la zona rural y que por lo tanto fijan la población al territorio, se están desmantelando también. Hoy que conocemos y que nos van a anunciar o que nos han anunciado la creación de un pacto contra la despoblación, como digo, un nuevo discurso, un nuevo titular, pero las ayudas efectivas que tienen que ir destinadas a ayudar a fijar a la población, a luchar contra la despoblación, se ven reducidas. En ese sentido, os anuncio que desde Izquierda Unida vamos a reunir a nuestros alcaldes y alcaldesas, vamos a reunir a nuestros concejales para estudiar este dato de forma detenida. Y si es como nos han informado, que lo va a ser, vamos a denunciarlo de forma pública, incluso recurriendo a las instancias que encontremos conveniente, porque como digo, es un torpedo contra la línea de flotación de la lucha contra la despoblación. Y esto no tienen que hacernos caso a nosotros. Deberían ustedes preguntárselo a los responsables de los servicios, en concreto a la consejera de los servicios de bienestar social. Preguntarle a la consejera si es cierto. Y a lo mejor la respuesta es como la que ayer daba doña Blanca Fernández, portavoz del Gobierno, con respecto a la sanidad, que la sanidad de Castilla-La Mancha es la mejor del mundo. Esto no solo es radicalmente falso, sino que es una provocación para los miles de castellano-manchegas y castellano-manchegos que están sufriendo la lista de espera, la falta de sanitarios, el derrumbe de techos, el deterioro del transporte sanitario y, en definitiva, el deterioro evidente de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. No me refiero ya a los informes de los directores y gerentes de servicios sociales que han denunciado públicamente que Castilla-La Mancha aún le falta invertir hasta un 15% más para ponerse al mismo nivel que teníamos en sanidad con respecto al comienzo de la crisis. Es la segunda que está en esta situación por la cola. Y al informe del defensor del paciente, que hace una semana nos decía que la lista de espera de Castilla-La Mancha es la segunda más abultada después de la de Cataluña de todo el Estado español, así como el periodo de tiempo que hay que esperar para poder ser atendido. Por lo tanto, ya no son esos datos, sino la realidad, la que sufren los pacientes. La semana pasada hicimos una rueda de prensa en la que nos acompañaban dos compañeras que nos denunciaron la situación que estaban viviendo por esperar la lista de esperas. En uno de los casos, Mercedes decía que por una operación sencilla de riñón, si seguía esperando, podía llegar a perder la funcionalidad de ese riñón, y es una operación sencilla.
media, pero la lista de espera le llevan a estas situaciones dramáticas. Nos gustaría ver a doña Blanca Fernández decir a estas personas, como a Ana y a Mercedes, que nos acompañaron la semana pasada, decirle que la sanidad de Castilla-La Mancha es la mejor del mundo. Yo creo que no aguantaría sostener la mirada. Pero lo que también resulta dramático es que el defensor de la sanidad pública ahora pretenda ser quien efectivamente la deterioró hasta unos límites insospechados, que es el Partido Popular. Esa hipocresía por parte del Partido Popular no tiene límites. Ellos tienen que hacer primero un acto de contrición y reconocer sus pecados y decir que ellos fueron los que provocaron el deterioro de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, de forma premeditada y en beneficio de la sanidad privada. Cuando digan eso y lo reconozcan, tendrán alguna legitimidad para comenzar a poder criticar a otros partidos y a otros gobiernos, porque la situación que sufrimos es como consecuencia de ellos. Dicho eso, Emiliano García Paje ha incumplido la promesa que hizo en su día de revertir los recortes que había hecho María Dolores de Cospedal. Y por eso, para que no nos tomen el pelo ni unos ni otros, creemos que el mejor método es que los ciudadanos manifiesten su descontento, lo manifiesten movilizándose. Y por eso ya anunciamos y seguimos haciéndolo, y estamos convocando a las plataformas en defensa de la sanidad pública a la que Izquierda pertenece, la estamos convocando para explicarles la situación y poder desde esas plataformas organizar una movilización en toda Castilla-La Mancha para evidenciar el descontento que existe entre la población, para que nadie nos diga que la sanidad pública es la mejor del mundo, pero para que tampoco nadie ahora quiera hacerse defensores de una situación que ellos mismos crearon.